Un feliz amanecer, apreciados hermanos, queridos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de conexión con Dios, donde por medio de la Escritura permitimos que Dios pueda hablarnos, pueda guiarnos y pueda orientarnos para las diferentes decisiones de la vida. Un saludo muy especial a toda nuestra hermandad, a nuestros amigos, a quienes nos siguen, nos escuchan desde distintos lugares. Gracias por hacer parte de esta familia. Voy a pedirles que ahí donde ustedes están, quienes puedan, por supuesto, inclinen su rostro y vamos a dedicar un par de segundos para agradecer a Dios por este nuevo día que Él nos ha regalado. Oh Señor, te damos gracias por regalarnos un nuevo día. Gracias porque hasta aquí, oh Dios de los cielos, tú nos has conducido. Quiero pedirte, Señor, tu dirección, tu guía en el estudio de esta mañana y que al abrir tu palabra podamos extraer una lección práctica para nosotros. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que justamente por estos días, durante esta semana, podamos estar revisando algunas historias, algunos episodios del libro de Génesis y pues qué bueno es ir al principio, qué es lo que la Biblia nos dice desde el principio. En Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1 leemos justamente esa palabra, esa expresión, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo quiero detenerme aquí antes de continuar con lo que dice Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque nos señala, nos advierte, nos dice que hay un principio. Y sobre todo nos dice cómo fue ese principio. Los científicos, los hombres de investigación, de ciencia, han estado preocupadísimos en relación con esto, con el principio, cómo fue el principio, cómo fue que nosotros llegamos a la existencia, cómo fue que este mundo, este planeta llegó a la existencia. De hecho, existen cientos de hipótesis, de teorías, de relatos incluso cuando nosotros vamos a los relatos antiguos. Vamos a leer una cantidad de textos y de relatos de cómo fue la creación del mundo, cómo llegó a la existencia el ser humano, etcétera. Existen miles de relatos en relación con la creación. Pero la Biblia inicia diciéndonos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué es lo interesante de este pasaje? Es que la Biblia no inicia dando más explicaciones, sino que da por sentado que ya existe un Dios. De plano nos inicia hablando de un Dios. Dice en el principio Dios. Y el capítulo 1 de Génesis se detiene para explicarnos cómo fue el principio de todo cuanto existe. Pero no se detiene para decirnos cómo fue el principio de Dios, sino que nos da, de hecho, de plano, nos da por sentado ya la existencia de Dios. Y la Biblia va a dar testimonio a lo largo de las páginas, de los capítulos, de los libros, de que existe un Dios que ha existido desde el principio. En el principio de la existencia humana y de la existencia de este planeta y de este universo, ya estaba Dios. De hecho, Juan, el capítulo 1 también habla, dice que en el principio estaba el verbo y el verbo era Dios. Es decir, cuando no existía nada, cuando comenzó a contarse el tiempo para nosotros, ya Dios existía. Por eso Dios es un misterio y yo no pretendo explicar, ni siquiera mi mente realmente alcanza a entender a Dios, porque Dios es inentendible, por eso es Dios. Y yo no podría aquí pretender para ustedes explicarles la existencia de Dios,
Por eso solamente hago referencia a este punto al decir que la Biblia da por sentado y que nosotros los cristianos, como un acto de fe, damos por hecho la existencia de Dios, quien ha existido desde siempre y para siempre. La Biblia, aunque suene redundante, no nos da explicaciones de dónde salió Dios, de desde cuándo está Dios, de cuál es su origen. No dice nada de eso. Solamente se limita a decirnos que cuando todo comenzó en este planeta Tierra, ya Dios existía y que ha existido desde siempre y para siempre, por lo menos así lo dice la Escritura. Él es el alfa y es la omega, es decir, es el principio, es el final y es eterno y para siempre, dice la Escritura. Pero ahora la Biblia sí se preocupa por darnos a conocer y porque usted y yo comprendamos y conozcamos cómo sucedieron todas las cosas. Ahora, el texto bíblico dice que en el principio, en algún momento, yo no puedo decirte cuándo fue ese principio, no, yo no puedo darte una fecha, no puedo decirte cuántos años han pasado exactamente ni cuándo se dio ese principio. Solamente puedo decirte que en el principio, porque todo, aparte de Dios, excepto Dios, todo tiene un principio. Y en el principio de esto que nosotros conocemos, de este plano humano terrenal, de este universo, en el principio Dios estaba actuando y Dios empezó a orar. En el principio, dice la Biblia, creó Dios los cielos y creó Dios la tierra. Y ya, eso es todo lo que la Biblia dice y luego va a empezar a describir cómo lo hizo Dios. Ahora, para muchos este parece un relato inverosímil, pero si usted realmente coloca razón y coloca lógica y coloca de todo lo que usted quiere colocar aquí, este relato de Génesis 1:1 es mucho más creíble que cualquier otro relato que nos habla de la creación de los cielos y de la tierra. Por ejemplo, existen relatos donde se habla de dioses que se enojaron y que entonces lanzaron piedras o lanzaron como castigo a ciertas personas aquí, a este plano, y como resultado de eso se empezó a crear la tierra, se empezó a, a hacer una cantidad de experimentos y entonces de ahí salió este planeta Tierra. Yo pudiera hablarte de muchos de esos relatos babilónicos, egipcios, incluso de las tribus, de los aztecas, entre otras cosas, pero no es este un espacio para eso. Este espacio de conexión con Dios es para ir a ver y a hablar lo que la palabra de Dios nos dice. Sin embargo, lo que estoy queriendo transmitirles es que este relato de la Biblia es mucho más lógico, es más razonable y es más creíble que cualquier otro relato que existe en la literatura antigua y que existe en la ciencia. Por ejemplo, el relato de la teoría de las especies, cuando tú le colocas lógica, es algo casi que increíble incluso. Se va a requerir de muchísimo más fe y de muchos actos o de muchas creencias ilógicas para poder creer que absolutamente de la nada y solamente ahí por unas fuerzas y por unos átomos que ni se sabe de dónde salieron porque la ciencia no lo puede explicar y esas corrientes y esa energía que la ciencia no puede explicar tampoco de dónde viene, que se unen y que hay una explosión y que entonces ahí empieza a producirse todo lo que existe hoy día en el universo y una teoría de las especies que no ha podido ser realmente probada, una teoría de las especies que al contrario, que con el paso de los años, en lugar de fortalecerse, se va debilitando porque carece de fundamento, porque carece de credibilidad e incluso de lógica.
Entonces yo como creacionista y como creyente de la palabra de Dios, encuentro más lógico y prefiero creer, darle crédito a lo que la Biblia dice, que en el principio fue Dios, ese ser superior, un ser poderoso que está por encima del bien y del mal, que está fuera del tiempo, fuera del espacio que nos encierra a nosotros y que yo no puedo describirlo con mis palabras y que incluso no puedo imaginar su grandeza, pero que creo que existe y que creo que es real. Ese Dios, dice la Biblia, que en un principio, en algún momento del tiempo, decidió crear los cielos y la tierra. Es un relato que aunque para muchos es ilógico, irreal, es una fábula, es una parábola o como quiera llamarse, vuelvo a decirte, es mucho más creíble y mucho más lógico que cualquier otro relato, porque es el entender que alguien pensante, que alguien sabio, como es Dios, decidió diseñar a cada criatura, cada espacio, cada elemento de la naturaleza de una forma sabia, precisa. Porque cuando nosotros vamos al relato de la creación y cuando nosotros miramos mejor la naturaleza y todo lo creado, nos damos cuenta que cada elemento de la creación realmente es producto de alguien extremadamente sabio. El ser humano, con todos los esfuerzos, con todos los avances científicos, con todo lo que se ha esforzado a lo largo de miles de años, no ha podido superar en ninguna de sus creaciones, no ha podido superar al menos un elemento de la creación divina. Han intentado hacer de todo, han intentado clonar, han intentado dar vida, han intentado hacer aparatos inteligentes, han intentado hacer de todo. Y es admirable lo que el ser humano ha logrado hacer incluso. Pero saben, mis queridos, por más que se han esforzado y por más que han luchado, no han podido superar nada de la creación, de la naturaleza. Por esa razón, creo que todo lo que existe y que todo cuanto hay en la naturaleza es producto de una mano poderosa, de un ser inteligente, pensante, que todo lo hizo perfecto. Por eso, desde mi lógica y desde mi razón, que son imperfectas, por supuesto, creo o prefiero creer en un diseño inteligente, es decir, en que alguien superior a esta creación, que soy yo, que somos cada uno de nosotros, superior a mí mismo, me creo. Yo no puedo creer, no puedo aceptar que soy producto de la nada y que sencillamente soy producto de una explosión y que soy producto de un proceso de miles y de millones de años, como lo enseñan la teoría que más fuerza tiene. Y que de repente entonces de la nada y por un proceso de transformaciones, yo llegué a la existencia. No puedo creer eso. Siento, aunque suene redundante, mucho más creíble y mucho más lógico, entender, saber, reconocer que hay alguien superior a mí, mucho más capaz de lo que yo soy, mucho más inteligente de lo que puede ser el hombre más inteligente del mundo, mucho más entendido, y que ese hombre fue el que un día creó todo lo que existe, incluyéndote, incluyéndome. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Hoy solamente te he hablado de un versículo, del primer versículo de la Biblia, que es solamente una porción muy pequeñita. Pero esta porción pequeñita, este único versículo, nos recuerda, querido amigo y apreciado hermano, que tenemos un creador, que hay alguien superior a nosotros, que hay alguien que un día nos formó y que un día nos creó, que hay alguien que está por encima de nosotros, más sabio, más capaz, más entendido, más poderoso que el más poderoso de todos los hombres. Ese Dios un día decidió con su propia voz, con su palabra y con sus propias manos, dice el relato bíblico. Si nosotros seguimos leyendo, estudiando allí el capítulo 1, vamos a encontrar la descripción de lo que Dios hizo cada día. Fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día, y vamos a ver cómo Dios con su voz, solamente con decirlo, y después a formar al hombre con sus propias manos, hizo posible que todo lo que existe llegara a la existencia, valga la redundancia. Por eso yo prefiero creer en un creador que nos formó, que nos hizo, que en algún momento del tiempo, en algún momento de la eternidad, formó a cada una de las criaturas que habitan este planeta y este universo, las formó, las hizo e incluso las sostiene. Creo, creo en la existencia de Dios. Creo que Dios me creó, me formó, que en algún momento de la eternidad Dios hizo todo lo que existe en la naturaleza, que Él es el creador. Yo así lo creo. ¿Y tú? ¿Crees en que Dios es tu creador? ¿Reconoces que existe alguien más poderoso y más grande que cualquier ser humano? ¿Entiendes que tú no eres producto de la casualidad y que no vienes como resultado de procesos de miles y de millones de años? ¿Crees que tú eres una persona hecha por una mano inteligente, formada, creada a imagen y semejanza de Dios? ¿Reconoces que tienes un creador? Puedes escribirlo ahí en la caja de los comentarios. Y puedes decirlo, yo reconozco a Dios y yo reconozco que tengo un creador. Yo reconozco que soy una criatura, que fui formado por un ser supremo. Y yo lo reconozco como mi creador y como mi Dios. En el principio, sí, todo tiene un principio. Y ese principio se llama Dios. Él es el principio de todo cuanto existe. Y por eso yo puedo descansar con tranquilidad o puedo tener incluso esperanza. Porque ese Dios que me creó, que me formó, que me hizo, ese Dios que me diseñó a su imagen y a su semejanza, sigue vigente, sigue presente, sigue vivo, es real y está para ayudarme cada día, está para sostenerme, está para darme ánimo, está para fortalecerme, está para ayudarme a sacar, a salir adelante. Y tal vez, aunque lo vamos a ir mirando en algunos otros temas, puedo decirlo desde ya. Ese Dios que en un principio nos creó, tiene un plan maravilloso para nosotros. Vamos a estudiar algunos de estos días la triste historia de la caída, pero a pesar de la caída del ser humano, Dios tiene un plan lindo, un plan maravilloso para con nosotros, porque Dios quiere salvarnos, porque Dios quiere que un día nosotros podamos estar en su presencia personalmente, cara a cara, poder contemplarle. Creo en un Dios creador, creo en un Dios que me formó, que me hizo con sus manos y creo en un Dios que tiene un plan especial para mi vida y que desea llevarme a habitar con Él por la eternidad. ¿Tú lo crees así? Vamos entonces a orar. Padre, gracias por formarnos en un principio y gracias porque pensaste en nosotros
incluso desde antes de que existiera cualquier cosa en este planeta. Señor, gracias por hacernos a imagen y semejanza tuya, y gracias por tener un plan especial para nosotros. En esta mañana te reconocemos como nuestro Creador, te adoramos como nuestro Dios, y en esta mañana te decimos, oh Dios, creemos en ti, te aceptamos y queremos que cumplas el plan por el cual nos creaste, que cumplas ese plan en nosotros. Nos sometemos a ti, a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Apreciado amigo y hermano, un abrazo, un feliz día para cada uno de ustedes y recuerden, tú eres criatura hecha por las manos de un Dios real que existe desde antes del principio.